A ver, jóvenes, los escucho. ¿Alguna duda? Al final de la clase voy a volver a pasar lista, como hacía en YouTube, para poder ver aquellos que se han añadido después, ¿ya? Chicos, vamos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Los escucho, los escucho. Profesor, Sí, dígame. conferencia sería. Elemental, mi querido Watson. Así va a ser. Si todo sale bien, si todo sale perfecto, tendría que ser por este medio de la conferencia, sí. Muy bien, Mr. King. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe, cuando tengamos que participar, ¿puedes participar en los comentarios? No, perdón. A no ser que tengas una dificultad con tu micrófono, yo te pediría que uses el micrófono para poder oír tu hermosa y linda voz, ¿no? Y si no eres una persona que no tiene roche y normal, estás presentable, puedes activar tu cámara, pero no es obligatorio, como le estoy diciendo. Ahora, si está malogrado tu micrófono o está mal la señal, sí te voy a pedir por favor que puedas de alguna u otra manera escribirme en los comentarios en el chat. Pero lo primordial o lo mejor, lo ideal, perdón chicos, sería que usen su micrófono. Muy bien. Bien, veo que se están uniendo más personas. La usuario Kaim de Tem, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es? Por favor, identifíquese para colocarlo. Kaindem, ¿quién es? Te conozco. Ah, Nicole Otoya. Perfecto, Nicole, bienvenida. Un ratito que voy a... Como no es un nombre conocido, voy a registrarlo acá un ratito. Bienvenida, Nicole. También se añadió Matías y Fuentes, ¿no? Y... Perfecto, jóvenes. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver cómo nos va. ¿Alguien tiene una pregunta más sobre... antes de empezar la clase, sobre este tema de esta herramienta de Meet? O la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Bien. Entonces, si todo está bien, empezamos de una vez, jóvenes. Empezamos de una vez. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Tenemos nosotros la sesión... Un momento. La sesión número 7. Ya, wow, rápido, ¿no? Cuarto secundaria. Como ustedes recuerdan, en mi clase todo está planificado. Bien, todo está planificado, hasta lo que parece improvisado, igualmente está planificado. Pero como ustedes han visto, el día martes tuvimos el tema del rol del conferencista. Ya con eso básicamente estábamos terminando el tema de la conferencia, pero nos faltaba un tema que vamos a ver el día de hoy, que es el texto expositivo. Entonces, básicamente con esos tres temas que hemos visto, o sea, la conferencia, el rol del conferencista y el texto expositivo, ustedes ya están listos y preparados para hacer su conferencia. Muy bien, es por eso que la próxima semana, a fin de mes, más o menos, tenemos nuestra conferencia. Muy bien. Ahora bien, yo les decía que hasta el próximo martes tenía para decirles por qué medio le íbamos a usar. Pero bueno, como ya han podido ver y muy bien el estudiante Rey de Castro nos ha vislumbrado lo que debió ser, es que ustedes van a utilizar esta plataforma misma para poder, la gente está entrando recién ya. Para poder, de alguna u otra manera, hacer la conferencia. Muy bien, entonces, esta plataforma del Meet es la que vamos a usar. Esta plataforma del Meet es la que vamos a usar para poder, ¿cómo se dice? Hacer la conferencia en sí. Muy bien, hacer la conferencia en sí. Eso quiere decir, ya no se preocupe que la próxima semana les voy a dar más alcances de cómo va a ser la conferencia. Así que ustedes tranquilos por el momento. Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces, estas son las clases que vamos a tener. Voy a aprovechar para decirles algo. Con esta última clase de la obra literaria, estamos acabando lo que sería la unidad número 1. Ya completa, porque ustedes tuvieron una primera fase con la Miss Eva, en la cual les vieron la parte de literatura. Y conmigo han acabado ya la parte más práctica, por así decirlo, ¿no? La parte más de proyecto. Eso ya hemos terminado la unidad 1. Entonces, cuando uno termina una unidad, siempre que debe haber una evaluación de la unidad. Muy bien, exacto, chicos. Gracias por contestar. Tienen una evaluación. Entonces,
a inicios de mayo, la primera semana de mayo, yo voy a estar colocando por pleno una pequeña prueba. Muy bien, esta prueba es de la unidad número 1. Tranquilos que va a ser para marcar, nada más va a ser para marcar. Es para leer, es tipo las pruebas que ustedes tenían en el curso de inglés, que eran lecturas, comprensión de lectura, es lo mismo. Es una prueba así que de repente son solamente, es para marcar, pero al tener varios ítems la voy a programar para varios días, muy bien. Es una prueba que va no es, chicos, no es un examen bimestral, por favor, no quiero que se asusten, muy bien, no es un examen bimestral. Es tan solo una prueba para poder verificar o para poder corroborar o evaluar qué tantos de los conocimientos que hemos aprendido, de los temas que hemos aprendido en este bimestre, o en esta primera unidad, perdón, ustedes los han retenido. Muy bien, es solamente una práctica. Muy bien, pero sí, como les digo, incluye todo lo que hemos avanzado en la unidad número 1. Por eso yo les recomiendo que puedan ir revisando. Y puedan ir revisando sus apuntes, puedan ir revisando sus temas. Muy bien. Ahora sí, sobre el proyecto bimestral voy a hablar rápido solamente porque quiero detallarlo más en la segunda hora, muy bien, pero básicamente yo agradezco que varios he leído su primer borrador, les he respondido, me he quedado, la verdad, maravillado porque muchos de ustedes han hecho muy buenos avances, la verdad. Ya voy a discutir más sobre esto en la segunda hora, pero no he tenido mucho que hacer, muchas correcciones, más que solamente afinar algunas pequeñas cosas, pero luego la gran mayoría está muy bien enrutado. O sea, eso quiere decir que la conferencia va a ser muy buena, entonces estoy muy expectante por eso. Perfecto, ahora sí, lo que queremos aprender el día de hoy es tú seas capaz de reconocer y producir un tipo de texto expositivo con una estructura de premisa-conclusión. ¿Qué quiere decir, profesor, premisa-conclusión? Premisa-conclusión tiene que ver con lo que ustedes van a hablar en su conferencia, porque su conferencia tiene que tener una conclusión. O sea, va a presentar datos, va a presentar información que se llaman premisas, que son datos, que son de alguna u otra manera premisas, información, datos, ¿no? Y esos datos, esa información, tú la vas a mostrar o exponer de una manera que al final llegues a una conclusión, muy bien, a una conclusión. Vamos a ver la teoría un poco, muy bien. Dice, el texto expositivo con estructura de premisa, conclusión. Chicos, no se mareen, ay, profesor, es demasiado largo, ¿qué me está haciendo usted? Premisa, estructura, tranquilos. Solamente quiero que nos fijemos en esta parte de acá, expositivo. Cuando yo hablo de un texto expositivo, como su nombre lo dice, es que yo quiero exponer. Cuando hablo de exponer, ¿a qué me refiero cuando hablo de exponer? A ver, chicos, sus comentarios, ¿qué me dice? ¿Qué refiero con exponer? A ver, los escucho. Voluntarios, no quiero llamar nombre por nombre, sino voluntarios. A ver. Presentar o hablar sobre un tipo de tema. Muy bien, ya Carlos, también veo lo que dice Valeria y expresar, también lo que dice Poma, expresar ideas, sí, básicamente es eso, mostrar, enseñar, muy bien Salazar, bien Amaya, justamente es eso, el texto que voy a hacer tiene como finalidad, ustedes saben que cada texto o cada cosa que tú escribas tiene que tener un propósito, ¿verdad? Un propósito, y el propósito de este texto es, como su nombre lo dice, exponer. Y como ustedes lo han mencionado, justamente es darle ideas, dar el mensaje, transmitir una idea. Muy bien. Y cuando hablo de una estructura, es cómo está desarrollado. Y el desarrollo es de una premisa con una conclusión. A ver, ¿entienden la palabra premisa? A ver, díganme qué significa para ustedes la palabra premisa. A ver si estamos entendiendo la palabra bien. A ver, ¿quién me comenta, por favor? Con libertad, jóvenes. Reseña, más o menos. ¿Gracias por escuchar? Sí, te escucho. Dime. Algo nuevo que saber. ¿Algo que nadie sabe? Algo nuevo. Algo nuevo. Esto es el primero en saberlo. Ya, puede ser. La premisa es como la idea base.
después de haberlo buscado en Wikipedia, gracias Mr. King por la respuesta. ¿Cómo? Sí, la premisa tiene, se puede entender por varias cosas, pero básicamente es la idea que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, yo voy cuando, por ejemplo, supongamos que ocurre un accidente y hay una persona herida que está en la calle, en el medio de la pista, y a unos 5 metros está un carro o una moto, ¿no? Un carro y una moto y un señor tirado en el suelo. Cuando llega el policía o el detective a ver cuál es su primera premisa, que acá hubo un accidente, ¿verdad? Que hay un herido. Y la conclusión que puede llegar por esta premisa es que hay un culpable, que ha sucedido un atropello, ¿no? Esa es la conclusión. La conclusión parte de esa premisa, o sea, de eso que esta persona está observando, viendo, son los datos que puede ver ahí. Por eso también, cuando hablamos de premisa, también puedo yo decir los datos que estoy dando, porque en base a esos datos o a esas premisas, yo puedo sacar una conclusión. Muy bien. Es lo que ustedes han dicho, las ideas, los pensamientos o los preconcebidos que yo ya tengo, mis teorías también son premisas. Todo eso va a sumar. Muy bien, todo eso va a sumar. Veo que se están añadiendo gente y tranquilos. Yo voy a tratar de terminar un poco antes para volver a llamar lista y colocarlos en su asistencia, ¿ya? Como dice acá, en el texto, nos dice que los textos expositivos con estructuras de premisas, conclusiones, presentan una serie de ideas. Son ideas articuladas, o sea, estructuradas. Tienen un sentido, jóvenes. Tienen un respaldo. No son ideas lanzadas al aire. Son ideas articuladas que se conocen como premisas. Muy bien. Que se exponen con el propósito de justificar o sostener otra. O sea, llamada la conclusión. Como le estaba diciendo, la cantidad de premisas me van a sostener una conclusión. Por ejemplo, volvemos al ejemplo porque esto se da más se puede entender mejor con casos criminalísticos, ¿no? Por ejemplo, llega el detective, llega el policía a una casa que recibe una llamada de un homicidio, ¿no? Y ve al hombre tendido en el piso con sangre y a la mujer con un cuchillo ensangrentada en su mano. Entonces, estas premisas le llegan a la conclusión de que la mujer la asesinó. Muy bien. Esa es lo que está llevándolo a esta conclusión. Muy bien. Presentan los motivos que explican un determinado fenómeno o situación y las consecuencias que producen. Esta segunda definición es lo que ustedes van a hacer, porque ustedes van a explicar un determinado fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno que van a explicar ustedes? A ver, ¿de cuáles son sus temas? Los escucho. ¿El coronavirus? Ya, muy bien, el coronavirus, muy bien. Pero el coronavirus para ustedes está dividido en diferentes temas. A ver, ¿cuáles son los temas de esos? El coronavirus es el tema general, pero yo les he dado... El origen. Muy bien, en caso de unos grupos es el origen. Muy bien, Brenda. Ajá, en Jaciel dice el impacto social, ¿no? Bien, esos son los fenómenos o situaciones... ¿Perdón? ¿Alguien quiso decir algo? Ya. Bien, entonces, esas son las premisas, perdón, esas son los fenómenos o las situaciones que ustedes van a explicar, muy bien, y son las consecuencias, todo eso lo van a explicar. Bien, solamente para decirles qué es lo que va a ir en su cuaderno, muy bien, esta clase tiene que ir copiada en su cuaderno, obviamente, tienen que copiar el texto expositivo, la teoría que está acá en la diapositiva 5, que es bien poquito, chicos. Por favor, hagamos una ayuda al planeta, ¿ya? No quiero que me impriman las diapositivas. Algunos grupos, bueno, en otros salones creo, acá no creo, pero por si acaso les digo, no quiero que me lo impriman. Quiero que lo copien, por favor, ¿ya? Pasar a limpio, por eso dice... Ah, no, eso se quedó colado de la siguiente. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a revisar el texto escolar y el texto escolar. Un momento. Tenemos acá un ejemplo, muy bien. A ver.
todos tienen a la mano el texto escolar y el libro de actividades porque vamos a poner en práctica. Vamos a poner en práctica esto de acá. A ver, un momento, voy a abrir el texto escolar. Jóvenes, ¿sabían ustedes también que el texto escolar y el libro de actividades está en Santillana Compartir? Está puesto ya. Un día más tarde, si no, o en la siguiente clase les muestro cómo sacarlo. Pero está ahí. A ver, un momento, se me perdió. Ya, el texto escolar es la página 16 y en el libro de actividades es la página 80 y 81. Muy bien, entonces vamos a ir a la página 16. Que es Perú, país multilingüístico. Muy bien. Ya. A ver, vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Pueden ustedes... ¿Ven ahí el texto? Sí, ¿no? Bien, Sí, sí se ve, profe. perfecto. E igual, si tú lo tienes, voy a pedirte que por favor lo tengas a la mano, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Dice, para iniciar, vamos a leer esto. Dice que en la actualidad en el Perú existen, ¿cuántas lenguas? ...49 lenguas. Ya, gracias por comentar, gracias por sus respuestas. Además del español y la lengua de señas peruana, se hablan, dice, 47 lenguas originarias. ¿Ok? 47 lenguas originarias. 4 andinas y 43 amazónicas. ¿Conoces algunas lenguas originarias? ¿Cuáles? ¿Quiénes las emplean y dónde son habladas? A ver, ¿quién me responde estas preguntas, por favor? Este primer bloque de preguntas. Los leo, jóvenes, los leo. Jóvenes, se vayan. Ya, Salazar me dice quechua, muy bien. Aymara, muy bien. El Aymara. Ya, perfecto. Valeria Lazo conoce el quechua y el Aymara. Chipibo conoce Jaciel. Ya, muy bien. ¿Qué más? Ashaninka es, ¿no? No, sí, también se llama Ashinka, sí. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya, muy bien, jóvenes, muy bien. Pero acá la pregunta también dice que si alguno de ustedes sabe dónde se hablan estas lenguas, en qué regiones del Perú se hablan estas lenguas. El Chipibo en la selva, dice Jaciel, ya, muy bien. El quechua en la sierra, ok. En la sierra y una parte en la selva, ajá, muy bien, muy bien. Perfecto, jóvenes. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para valorar y conservar nuestras lenguas originarias? ¿Qué podemos hacer, jóvenes, para poder valorar esas lenguas? ¿Qué creen? Que se difundan, ya, muy bien. Gonzalo dice el Cauqui, en los Andes. Ah, mira, Gonzalo, no había escuchado esa lengua. ¿La hablas? Ya, muy bien, perfecto. Perfecto, jóvenes. Vamos a ver qué más. Difundirlas, ya, muy bien, no perderlas. A ver, jóvenes, algún voluntario para que pueda leer esta primera fracción, estos 1, 2, 3, 4 párrafos. Acuérdense que participación, sobre todo los que no han estado participando antes. Ya vale, ya Sila, activa tu micro por favor y puedes leerlo.
peruanos se hicieron sedentarios hace aproximadamente la abrupta geografía dificultó la comunicación. Muchos pueblos estaban distantes y no se veían ni se relacionaban. Estas condiciones propiciaron la aparición de varias culturas y lenguas diferentes. En 1532, a la llegada de los conquistadores españoles de Perú, se hablaban numerosas lenguas, repartidas en la costa. Conocemos de su existencia en los escritos de los siglos XVI y XVII, cuyos escritos hacen referencia a diferentes idiomas indígenas. Se sabe que existían, además del quechua, tres lenguas importantes: el aymara, el yunga y el puquí. Otras lenguas eran el norte y el cuyi, Tierra Norte. Hoy los investigadores hacen esfuerzos para cada una de estas lenguas con alguna cultura. Desde las conquistas se habla el español, la lengua más difundida y aún subsistente el quechua, y el aymara y las lenguas también, aunque con pocos hablantes, el yacaru y el cauqui. Muy bien, gracias. Cecilia, ganó tu participación. Vemos acá como desde hace años, no siglos, ya habían esas lenguas y cómo han ido cambiando. Y ahora, bueno, obviamente la más difundida es el español, pero en algunas secciones del país se habla quechua, aymara y otras lenguas amazónicas. Muy bien, vamos ahora con la parte del español. Quiero que alguien, un voluntario, para leer estos tres primeros párrafos. Voluntarios. Ya, Lazo, muy bien. Hoy día es el día de las Valerias. Valeria Lazo, Valeria Silva. España. Ajá. El idioma que llegó de España en el siglo XVI era bastante parecido al que usamos actualmente. Existían, no obstante, algunas diferencias. Por ejemplo, la H todavía sonaba como una J suave, en palabras como hijo, hidalgo, hoja, etc. Con la conquista y posterior fundación de ciudades y pueblos, se inició la expansión del español. Luego, durante la colonia, los matrimonios entre indígenas y españoles originaron una clase criolla que adoptó el español como lengua materna, cuales universidades y colegios fueron también importantes focos de difusión. La paulatina pero inexorable expansión del español causó la desaparición de numerosas lenguas aborígenes, en particular de aquellas que se hablaban en la costa y en zonas donde los españoles se establecieron. Sin embargo, algunas se conservaron e influyeron en la lengua de los conquistadores, y de este modo dieron lugar al español americano que actualmente usamos. Bien, acá cuando hablaba, acá ya está hablando un poco acerca de cómo llega el español, ¿no? Acá cuando habla del español americano se refiere a que a esta sección de América, no de Estados Unidos. No somos América del Sur, ¿no? A ver, estos dos párrafos, ¿quién lo desea leer? ¿Quién se pone como voluntario para leer esos dos párrafos? Ya, Yuleika. Ya. ¿La Paulitina, profesor? No, a partir de, según el... Según el lingüista Alberto Escobar, pueden distinguir dos grandes variantes del castellano en el Perú, el andino y el ribereño o de la costa. Las diferencias entre estas variedades se perciben en la pronunciación, la construcción de oraciones y la formación de palabras. En la actualidad, la amplia cobertura de la radio, la televisión, acelera aún más el proceso de difusión del español. Frente a esta situación, en Perú, muchos estudiosos han unido esfuerzos para que se respeten las lenguas nativas originales, se acceda a una educación que incluya tanto a estos Muy bien. quechua. Ahí nomás, ahí nomás. En tanto, Ahí nomás. Entonces, ya acá vemos cómo ha ido evolucionando el tema del español. Y ahora en la actualidad no solamente se habla español, sino también se está incidiendo en que se puede hablar quechua, ¿no? Y se haga una educación inclusiva, donde podemos incluir este tema, ¿no? Dice, en cuanto al quechua era la lengua más importante del Perú hasta la llegada de los españoles. Los incas lo habían puesto como la lengua oficial de su imperio, ¿no? El Tahuantinsuyo.
Es necesario señalar que el término quechua o quichua no fue usado por los incas ni por los primeros cronistas, que la llamaban lengua general de los ingas o la lengua general del Cusco. Fueron los cronistas españoles de la segunda mitad del siglo XVI quienes empezaron a emplear el término quichua, que luego derivó en quechua. Muy bien, los primeros estudios sobre esta lengua datan de mediados del siglo XVI, cuando Fray Domingo de Santo Tomás compuso la primera gramática del quechua, gramática o arte de la lengua general de los indios, de los reinos del Perú, y el primer diccionario, lexicón o vocabulario de la lengua general del Perú. En ambas obras se menciona por primera vez el término quichua, para referirse a la lengua de los incas. Durante la colonia, los misioneros aprendieron a hablar el quechua y el aymara con el fin de utilizarlos en su labor evangelizadora y sustituir las creencias religiosas andinas por la religión católica. En nuestros días se calcula que hay 8 millones de quechuahablantes. Uy, ¿qué pasó? Un momento. Ya. ¿Dónde me quedé? 8 millones de quechuahablantes, de los cuales 3.668.000 viven en el Perú, según el último censo nacional del 2007, y el resto está repartido entre Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. Bueno, obviamente va a estar repartido por esto, porque acuérdense que el gobierno o el territorio, o el imperio, mejor dicho, del Perú, llegaba hasta Chile, ¿verdad? Y llegaba hasta Ecuador por el norte y hacia el sur llegaba hasta Chile, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Yo no sé si ustedes, pero yo al menos no recordaba esta información de cómo surgió el quechua, ¿no? Y acá vemos una imagen de niños ayanincas de la comunidad nativa, el Gran Chinungari, en el distrito de Pichari, en Cusco. Muy bien. Bien, voluntario para leer el aymara y otro voluntario para que lea las lenguas en la Amazonía. Primer voluntario para el aymara, a ver. Ya, ok, Brenda, lee, por favor. Que la aymara se extendió en el siglo XVI, por una vasta área de los años centrales. Hoy en día, sin embargo, el aymara ha sido circunscrito a la de Perú y Bolivia, en la meseta del Collado. 2 millones de hablantes, 3/4 de los cuales viven en Perfecto, ¿no? Ahora el aymara se habla más en Perú y en Bolivia, ¿no? Entonces dice que hay 2 millones. 2 millones de personas que están leyendo, que hablan este idioma. Voluntario para que finalmente acabe con las lenguas en la Amazonía. Amaya, muy bien. Sí, por favor. Toma aire. las lenguas actualmente el mayor como distintos realizadores en estos territorios uno de los más extensos. Bien, gracias, Amaya. Vemos ahora la parte de la Amazonía, ¿no? Vemos cuántas familias lingüísticas hay, ¿no? Hay bastantes. Yo de manera personal sí tuve privilegio de vivir un tiempo, bueno, no vivir porque no me quedé mucho tiempo, pero sí estuve varios meses en Iquitos. Y ahí estuve visitando a los Bora Bora.
No sé si ustedes también conocían de los Bora porque tuvieron un caso muy particular. Profesor, Bora Bora no era una isla. La isla es Un Bora. país. No. Hay una comunidad que se llama Bora. Hay otro país, otra isla creo que se llama Bora Bora. Pero sí, hay una comunidad, es una comunidad indígena. Yo fui a visitarlos. Es una comunidad que está como a, creo que 3 o 4 horas en lancha, por el río Amazonas. Y es una comunidad muy interesante. Ya un día les contaré esa experiencia. Pero sí, ellos hablan otro idioma, ¿no? Entonces, y viven conservando las costumbres antiguas, ¿no? De esa época. Bien, entonces como dice acá vemos la conclusión, jóvenes. Y esto es justamente como tiene que terminar un texto expositivo. En conclusión, ¿no? El Perú es un país multilingüe, donde coexisten distintas lenguas, muchas de las cuales se encuentran en peligro de extinción. Así es, jóvenes, muchas de las lenguas están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque ya las personas están dejando de hablarlas, están dejando de usarlas, y cuando dejan de hacer eso, poco a poco va a extinguiéndose hasta que ya no quede ninguna persona que sepa ese idioma. Para saber más, ¿qué son los peruanismos? ¿Sabías que palabras como lisura, concho, disfuerzo, calato, guarique y bambiar son peruanismos? Un peruanismo dice que es una palabra, giro o modo de hablar propio de los peruanos. Algunos peruanismos provienen del quechua, por ejemplo, concho, o de otros idiomas. Por ejemplo, zamaquear viene de la palabra hamaca, del idioma taíno, hablado por los indígenas que habitaban en las Antillas, ¿no? Otros tienen su origen en castellano antiguo, como lisura, u otros idiomas de la península ibérica. Aguaitar deriva del catalán, ¿no? Estas y otras palabras se estudian en el libro Peruanismos de la lingüista Marta Hildebrand. Esta lingüista y también ha sido congresista, ¿no? Marta Hildebrand es pero muy destacada, muy importante en temas lingüísticos, ¿no? En el hablar bien. Si ustedes tienen un rato libre, bueno, obviamente ahora tienen mucho rato libre, busquen en YouTube acerca del peruanismo de Marta Hildebrand y van a darse con la sorpresa de muchas cosas. Muy bien, entonces acá hay básicamente lo que hemos visto, ¿no? En la teoría. Los textos expositivos con estructura de premisa-conclusión presentan una serie de ideas articuladas, que son premisas, que se exponen con el propósito de justificar o sostener otra, llamada conclusión. Como ustedes pueden ver, todo esto nos soporta la conclusión de que el Perú es multilingüístico. Ahora, ¿quién me puede por favor responder esta pregunta? ¿Cuáles son las premisas y la conclusión que presenta este texto? A ver, ya no voy a decir los leo porque ahora los puedo escuchar. A ver, los escucho, chicos. Son 32, no me hagan llamar al azar, ¿ah? A ver, ¿quién me quiere contar algunas premisas que hay en el texto? Algunas premisas que hay en el texto y la conclusión del texto. A ver. ¿Algún voluntario? Chicos, ¿algún voluntario están ahí? Profe, Sí. Sí. ya la pregunta es hablándonos sobre que empezaron con diferentes idiomas con la llegada de los españoles en este caso, y que en las diferentes regiones hay muchos idiomas a los cuales ni siquiera conocemos, ¿no? Yo. Ya. Y la conclusión es que hay muchos idiomas en nuestro país, los cuales deben conservarse y que no sean extintos. Ya. Muy bien. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú llegaste a encontrar las premisas, pero porque primero sabías cuál era la conclusión? ¿O de la premisa saltaste a la conclusión? ¿Cómo fue en tu caso? O sea, ¿qué pensaste primero? ¿En las premisas o primero pensaste en la conclusión? La conclusión. Ya, entonces está bien. Hay diferentes maneras de poder entender un texto expositivo. Yo puedo irme, se llama método deductivo. O sea, yo voy deduciendo. De las premisas voy deduciendo la conclusión.
y hay un método que se llama inductivo, que es al revés. Yo capto la conclusión y esta conclusión me va a llevar a las premisas. Chicos, no es que uno es mejor que el otro, simplemente es maneras distintas de entender un texto, y también son maneras distintas, también ya eso te ayuda, eso nos habla ya de manera personal, ¿no? Unos somos más deductivos y otros somos más inductivos, ¿no? Entonces, si tú deduces el texto, o sea, vas encontrando las premisas y la premisa te lleva a la conclusión, eres una persona que deduce las cosas, ¿no? Pero si tú eres una persona que primero hallas la conclusión y en base a esa conclusión encuentras las premisas, eres una persona inductiva. Muy bien, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar con otras ideas más, por favor? No voy a tener que hacer dedocracia. ¿Nadie? Ya. Bien, jóvenes. Esto de aquí, por favor, esta pregunta de acá la resuelven en el cuaderno y la amplían. Muy bien. Y también la pregunta que está acá, la que está para iniciar. Estas dos preguntas que ya lo hemos conversado. Simplemente deseo yo poder ver, contestar que ustedes lo tienen en mente. Esto es en cuanto al texto escolar. Muy bien. Pero ahora, el otro punto que vamos a trabajar hoy día es nuestro libro de actividades. El libro de actividades es la página 42 y 43. Perdón. Vamos a leer este texto expositivo en estructura de justamente premisa y conclusión. Pero como ustedes pueden ver, aquí no, vamos a hacer esto mismo, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. Yo tengo aquí un material didáctico que tiene la misma información, muy bien, que es este de acá, ¿ok? Vamos a realizar, porque acá yo vamos a escribir algunas cosas que ustedes me van a dictar, para básicamente empezar a crear un bosquejo, un boceto de lo que sería este texto, este texto expositivo, muy bien. Entonces, me preparo. Yo tengo acá algunas preguntas que tengo que hacerme antes de leer, perdón, esto no era. Antes de leer el texto, yo tengo acá algunas preguntas. Antes de poder ver este texto, muy bien, dice, antes de leer, el título dice, globalización y culturas. ¿Quién mencionó que no se ve? Ya, a ver, tienes que estar poniendo por si acaso mi pantalla para que puedas ver en la presentación. O sea, hazle clic a mi imagen. Sí, estoy ahí, pero ¿Alguien más tiene problema que no ve la pantalla? Tienes que quedarte con la pantalla activa un rato y luego se te va a reparar. Solito se va a activar la pantalla. Simplemente no muevas tu celular. A ver, intenta eso. Si no, sal y vuelve a entrar. Porque no veo que los demás estén ese problemita. A ver. Ahí está ya. Perfecto. A ver, por favor, voluntario, que me lea el título y que me diga de qué cree que se va a tratar el texto. El título, ¿no? Sí, solamente el título, Salazar. Leo el título. Sí, ¿No? sí. Globalización y culturas. Ya. Para tratar de culturas. Oh, qué bueno. Ya, muy bien. Ok, vamos entonces a leer el primer párrafo y a determinar el tema principal. Muy bien, voluntarios para poder leer el primer párrafo. Ya, cuadros, por favor, vamos a leer el primer párrafo e identificar el tema principal. Basta mirar la televisión o los periódicos en un kiosco de las noticias raciales o políticas que alteran la vida de las naciones de nuestro planeta. En otras palabras, la lengua, identidad y modos de vida y tradición
tierras, verdes, etcétera, son elementos actuales, los cuales no se podrían entender. Ya, a los que están con su libro es la página 42 y 43 del libro de actividades, ¿ok? Ya, perfecto. A ver, cuadro mismo, ¿has podido identificar cuál es el tema que se va a desarrollar? Acerca de o sea, es que en el primer párrafo nos Ajá. ¿Pero qué tipo de problemas hay? Políticos. Políticos, culturales. Muy bien. Ok, sí, más o menos vamos a hablar de ese tema. Muy bien. Voluntario para leer el segundo párrafo. Voluntario. ¿No hay voluntarios? Ok, entonces yo voy a escoger si no hay voluntarios. A ver, Angela Rigacci, por favor, ¿puedes leer el segundo párrafo? Ya, profe. En efecto, en todos se aculturan o no le haces totalmente porque Un momento. Este segundo globalización párrafo, no- Angela. Este segundo párrafo. Estos conflictos. Estos conflictos. Angela, ¿estás ahí? Angela. Ya. Profe, perdón, está en el otro. Ya. Desde Ya. que dice estos conflictos. Ujú. Estos conflictos se relacionan estrechamente con el fenómeno de la globalización. En sentido estricto, podríamos decir que la globalización se inicia más de 5 siglos atrás, desde que Colón llegara a América y Magallanes navegara alrededor del mundo. En la actualidad, una de las caras de la globalización es la homogeneización e incluso la uniformización a través de ciertos productos culturales. En todos los lugares del planeta se bebe Coca-Cola, se comen hamburguesas en McDonald's, se escuchan las canciones de MTV o se informa de las noticias a través de CNN. Por el contrario, la cara de esta realidad es la fragmentación o el fortalecimiento de las culturas locales. Muy bien, acá ya vemos en este texto que está más o menos fundamentando, ¿cierto? Lo que está diciendo, lo que leyó primero Cuadros, ¿no? Que fue los problemas culturales. Bien, por interno me escribe Renzo Padilla que quiere leer el tercer párrafo. Muy bien, Renzo, puedes leerlo. Y me gustaría que el cuarto párrafo lo leyera Mr. King, después de Renzo. A ver, Renzo, por favor, lee. Ya. En efecto, indican los contactos, indica también la voluntad y cultura, lengua, tradiciones, formas de vida, etc. Esto sucede porque cualquier identidad colectiva, cualquier grupo humano, se define en contraste con identidades, es decir, ideas que tienen iguales. Entonces, conforme se contacto de personas, surge la necesidad de esa identidad. Como muestra tenemos a los migrantes peruanos en Estados Unidos, China o España, los que más añoran la comida y más de emoción sacan en procesión las imágenes de las calles de Madrid, Aires y Bien, gracias. Mr. King, por favor, puede leer el siguiente párrafo. Ok. Mientras está abierta la vía de la abandonar la puede darse a la situación de americanos en el extranjero que ya no pueden hablar, o de migrantes de lengua quechua, mara, o incluso se avergüenzan de hablar su propio idioma. Muy bien, por lo Por lo tanto, tanto,
No, esto lo voy a terminar yo, Mr. King. Por lo tanto, la globalización abre dos vías. Puede llevar a la homogeneización o al florecimiento de la diversidad cultural. Bien, quiero que podamos detallar, ahorita no les voy a pedir tal vez una comprensión del texto en sí, sino quiero que comprendamos la estructura del texto, porque esto nos va a ayudar a saber cómo voy a realizar mi texto. Muy bien. ¿Alguien puede decir cuál es un poquito la estructura que tiene este texto? A ver, los leo. ¿Creen que realmente es un texto expositivo, que tiene una estructura realmente así de premisa, conclusión? Puede encontrar las premisas, puede encontrar la conclusión. ¿Cómo ha sido redactado? Sí. Es un texto más positivo, por así decirlo, porque está hablando sobre el tema en sí, sobre el tema de la globalización y de las culturas y de cómo afecta. Ya, perfecto. ¿Alguien más quiere aportar una idea más? Salazar, creo que estaba diciendo. Está escribiendo. El texto inicia diciendo que es la problemática. Ya. Básicamente es que varias lenguas y varios pueblos antiguos y vamos a causas como al final ya la conclusión. Muy bien, y está hablando de dos temas importantes que puede darnos la globalización. ¿Cuáles son? Y esa es justamente la conclusión, ¿no? Habla de dos efectos de la globalización. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me comenta? ¿Quién me dice? ¿Renzo? Oh, Valeria escribe por... Ya, a ver, Renzo, te escucho. A ver si sale lo mismo. Dime. Ajá. Muy bien. Y esta es lo mismo que nos dijo Valeria y Pope por el chat. Muy bien. Y también Fiorella. Es el florecimiento de la diversidad cultural y la homogeneización. Chicos, ustedes pueden entender o pueden ver que esto llega así, no porque al autor lo ha dicho ya, ¿no? Sino porque el autor lo ha sustentado en toda la parte de arriba, en todos los textos previos. Muy bien. Por ejemplo, aquí el segundo texto, el segundo párrafo habla de fenómenos de la globalización. Muy bien. Sigue hablando de los fenómenos. Acá, y justamente en el segundo párrafo ya está hablando del fortalecimiento de las culturas locales. Y acá también habla de la homogeneización. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, como pueden ver, yo lo que deseo ver cuando ustedes hagan la conferencia es que ustedes me sustenten bien los puntos que están hablando. Para que así cuando hablen en la conclusión puedan tener un sustento verdadero. Todo tiene que estar sustentado. Por eso se llama premisas, conclusiones. Muy bien. Vamos al siguiente paso. Dice... Entonces, ¿cuál consideras que es el propósito de este texto? A ver, los que no han participado hasta ahorita. Tengo varios que no han participado y están conectados. A ver, alguien que me comente, alguien que me diga el propósito del texto de los que no han participado todavía. A ver, Poma sí no ha hablado mucho. El propósito del texto es cómo la globalización ha afectado a las culturas en general. O sea, ya, como dice, el fenómeno puede tener dos efectos. Si bien puede homogeneizar, o sea, por ejemplo, el inglés es un idioma que no es nativo de América ni solo de Estados Unidos, bueno, Inglaterra, pero como es un idioma comercial, todos estamos obligados a aprenderlo. ya, perfecto. Y muchas personas se concentran en aprender el inglés o el español o chino, no sé, porque
es lo que todos usan. Entonces ya no les interesa aprender quechua o aymara y así se van perdiendo varias lenguas. Ya, muy Bueno, bien. es un ejemplo. Sí, está Entonces, bien. eso es lo que creo que trata de replicar. La afectación de repente de la globalización en la cultura. ¿Alguien más? A ver, me gustaría escuchar de repente a Correa, a Toledo. No he escuchado a Vitalio. A ver. Vitalio. Estoy bien, ok. A ver, Guerrero. Bien, chicos, tenemos que estar atentos en la clase, no solamente escuchar, sino también participar. Acuérdense que así vemos la participación de ustedes, ¿ya? A ver, básicamente sí, es el propósito del texto, ¿no? Hablar de la afectación o los efectos de la globalización en la cultura, que puede ir de dos maneras, ¿no? La homogenizas, o sea, la pones igual, o fortaleces la cultura local. Por ejemplo, eso es un ejemplo muy práctico, es... No sé si ustedes escucharon esa noticia de que a McDonald's o a Burger King, creo uno de los dos, les costó bastante entrar a la India. Porque en la India tienen una cultura de respetar o venerar a los animales como la vaca. No la pueden comer, no la pueden, la veneran como un dios, ¿no? Entonces, les costó, creo que tuvieron que hacer otro tipo de marketing, otro tipo de estrategia para poder llegar a la India. Bien, entonces eso vemos cómo se quería imponer esa cultura y no se pudo porque ya se haya fortalecido la cultura local. Muy bien. Segundo punto, segunda pregunta. ¿Cuál es la idea principal de las premisas que propone el autor del texto? A ver, no sé, Silem, Gomero, que no han participado, Jacobo. Hacernos entender mejor el tema a través de una de estas Ya. a través de las premisas que tenemos la ciudad. Ya, muy bien, pero las premisas las encontramos en los párrafos, pero ¿qué hay en los párrafos? O sea, ¿cuáles son las ideas que están mostrando ahí? Ya, muy bien, sí, por el chat me están comentando de que efectivamente Donald tuvo que cambiar su menú, sí, pues, tuvieron que cambiar su menú. A ver, tampoco he escuchado a Landín, a Siú. A ver, jóvenes, por favor. A Larragán tampoco. Acuérdense que son, no solamente es estar acá presencial, sino es participar. Muy bien. A Lichen tampoco lo he escuchado. Profe, ¿a mí sí me escuchó? Ahora sí, ya, Cifuentes. Coméntame, ¿cuál es la idea principal de las premisas? ¿Qué es? La segunda pregunta, ¿cuál es la idea principal de las premisas que propone el autor del texto? O sea, en los párrafos que hemos visto, ya. Muy bien, Jessica Lichen nos dice por el chat globalización cultural. Sí, esa es una de las premisas que hay ahí. ¿Qué más? ¿Una idea principal? Otra idea más que vemos en el texto. A ver, lo leo. ¿Alguna premisa más, chicos? ¿Chicas? Creo que deberíamos poner como premisa el propósito del texto. Ya, el propósito del texto. Pero ¿cuál es justamente el propósito del texto? Es los efectos, ¿no? De la globalización. Hablaríamos de homogenización y fortalecimiento global. Perdón, local. Fortalecimiento cultural de la localidad. Muy bien. Y la conclusión que plantea el autor se relaciona con las premisas. A ver, ¿quién más me comenta, chicos? Por favor, participen.
Sí, dice, pero ¿de qué manera? A ver. Si se relacionan. A ver. Vitalio, coméntame. La conclusión que plantea al final de la lectura ¿está en relación con las premisas? Sí, ya, pero ¿de qué manera, Vitalio? A ver, Renato Landín, también puedes comentar. Bien, a ver, chicos, por favor, ahí si tienes el texto puedes comentarlo, ¿ya? Muy bien, esta sí creo que todos le podemos contestar. Bueno, el texto que leíste presenta una estructura de premisa y conclusión. ¿En qué párrafo se plantean las premisas y en qué párrafo se plantea la conclusión? Profesor, no me acuerdo, vamos a leer el texto, o vamos a ver el texto, ¿no? Estos son los textos. ¿En qué párrafos se plantean las premisas? A ver, coménteme. ¿Y en qué párrafo se plantean la conclusión? Bien. A ver, chicos, ¿los leo o los escucho? Por favor, a ver, comenten. Hemos tenido esta herramienta justamente para poder tener mayor participación. Ya, en el último, ¿qué está? La conclusión, la premisa. Ya, exacto. Como dice, por lo tanto, habla acerca de una conclusión. Muy bien. Perfecto. Y las premisas, obviamente, están en los párrafos de arriba. Bien. ¿En qué fuentes buscarán información ustedes, chicos? Bien, Toledo. ¿En qué fuentes ustedes van a encontrar la información? ¿En revistas especializadas, en páginas web, enciclopedias? ¿En dónde? En Wikipedia, ya otros, por ejemplo, acá sería Wikipedia. Me refiero a, acá estamos hablando un poco de lo que ustedes van a hacer, ¿no? De las páginas web, muy bien. Perfecto. Ahora, ¿quiénes van a leer mi texto? O sea, ¿quiénes van a estar... este texto va a ser como el de la conferencia. Google académico, ya, muy bien. ¿Qué lenguaje lo escribiré? ¿Formal o informal? Acuérdense que la conferencia es formal, ¿no? ¿Qué recursos textuales utilizaré? Esto va a ir en base a lo que ustedes van a escribir, que es el texto expositivo, ¿ya? Van a poner aquí su tema, las dos premisas y la conclusión. ¿Bien? No vamos a hacer esto porque obviamente va a quedar como un pequeño trabajo, ¿no? Que ustedes van a hacer. Bien. Esto mismo que he visto, hasta acá voy a dejar de grabar para ya dar pase ahora a la segunda parte. Y solamente para que quede grabado, chicos, lo que tienen que hacer es responder las preguntas que están en el libro de actividades, ¿no? Que es lo que hemos estado leyendo, ya que ustedes, no sé qué les ha pasado el día de hoy, no quieren participar mucho, pero entonces lo voy a leer acá y realizar esto. Ya, realizar estas preguntas acá. La página 42 y 43 es lo que va a quedar como una evaluación. Y la metacognición. Profe, ¿hasta cuándo tengo esto? Hasta la próxima, como hoy estamos viernes y la entrega son cada viernes. Y obviamente no les voy a pedir que me lo entreguen hoy día mismo, este viernes, sino que lleguen hasta el próximo viernes, por favor, para que lo entreguen. Y por ahí, ajá, estos dos de acá, jóvenes, acuérdense, y las preguntas que estaban en la página 16. ¿No? Del texto escolar, que lo vimos juntos. Muy bien. Texto escolar, las preguntas. Y esto de acá, siempre yo les pido que respondan la metacognición. ¿Ok? Jóvenes, ya voy a cerrar notas de este primer bimestre. Así que si tú me debes nota, por favor envíamelo lo más antes posible. Muy bien, ya estamos a punto de cerrar la presentación, a cerrar las notas del primer bimestre. Muy bien. Exacto, en el texto escolar habían 3 preguntas, así es. Bien, voy a detener la grabación para empezar ya a ver el tema.